corazón, porque sabía que al final lo hacía. Gloria al Señor. Y bueno, le rogaba al Señor que pusiera un sentimiento de la palabra del Señor en la cual pues pudiéramos estar bien. Amén. Amén. Yo voy a leer 2 o 3 versículos porque sin gafas no veo mucho, pero sí van a saber el tema de la palabra del Señor. ¿Sí? Y vamos a leer el pasaje del buen samaritano. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Donde creo que Dios nos va a hacer mucho bien. Amén. Gloria a Yo Dios. os he dicho amén. Amén. Lo repito. Donde Dios nos va a hacer mucho bien. Amén. Porque lo que hace bien hay que recibirlo en el nombre de Jesús. Amén. Y Dios, el corazón del Señor, siempre está dispuesto a hacernos bien. Gloria a Dios. Amén. Hoy en día, por desgracia, se está predicando, no digo en este lugar, Dios me libre, pero hay quienes están predicando mensajes extraterrestres que no sé de dónde son. Es verdad, extraterrestres, predicamos de todo menos la obra del Señor. Y creo que hay que predicar siempre los beneficios de Cristo sobre nuestra vida y la obra de Dios en nuestro corazón. Amén. Porque el único que nos cambia es Dios. Amén. Amén. Si uno quiere, Dios hace el milagro. Amén. Amén. Los que tengan Biblia van a leer conmigo en el Evangelio de Lucas 10:25. Le leo unos versículos y ya lo digo de memoria. Y que dice así la palabra del Señor: un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: que ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás a Dios, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Voy a rogar a mi hermano Sagasta que él me ponga en las manos del Señor y usted preséntese al Señor. Y a veces a mí me pasa, a veces tengo como un vacío en el corazón y necesito que la palabra del Señor haga en mi vida un completo, una satisfacción de decir: Dios me ha hablado y Dios hoy me ha fortalecido. Amén. Ruego a ti, a usted, que se presente ante el Señor y nuestro hermano nos presenta en la presencia del Señor. Gloria a tu nombre, Padre eterno, Señor, coronado de gloria. Te damos las gracias en este día, Señor, por el gran privilegio de que tú nos das de poder estar una vez más delante de tu divina presencia, Señor, para alabar, glorificar tu divino nombre que tanto bien nos hace, Señor. Úngenos con el poder de tu Santo Espíritu, Papa. Amén. Yo te pido y te ruego que tú nos prepares a cada uno, Padre Santo, para comer de tu divina palabra, en el nombre de Señor, Jesucristo, y ponerla por obra, Padre eterno. ¿Cómo no? Presentarte a tu siervo, Señor, para que tú te sirvas de él, Padrecico. La palabra Gloria que tú a has tu puesto de él, nombre. Padre, que llegue a cada vida y a cada corazón. Santificado Señor. sea tu nombre, Padre, que Señor. salgamos llenos de tu gloria y de tu poder, Señor. Amén. Unja a tu siervo. En el En nombre de el nombre Jesucristo. glorioso de Jesús. Amén. La iglesia lo confirma con un amén. 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 Todos saben la historia de lo que hemos leído. Un intérprete se le acerca al Señor y le hace una pregunta para probarle qué cosas tenía que hacer para heredar la vida eterna. El Señor le dice: ¿cómo leéis? ¿Está escrito en la ley?
Él dice, pues así, de esta manera, amarás a Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma, con todas tus fuerzas, bien, y a tu prójimo como a ti mismo. Él, queriendo saber más que el Señor, le dijo, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor le relata una historia y le dice que un hombre descendió. Cuando ese hombre desciende, vienen unos hombres, le golpean y lo dejan tirado en el camino. Pasa un levita, lo ve de lejos y pasa de largo un sacerdote hasta que llega un samaritano y viéndolo, dice la Biblia, que se acercó y dice la palabra del Señor que fue movido a misericordia. Bajó de su caballo, lo montó en su cabalgadura, lo llevó al mesonero. Después de cuidarlo, tratarlo, le dijo al mesonero, cuídamelo, toma estos 2 denarios. Si gastas algo de más, cuando pase al regreso, te lo pago. A mí. El Señor le dice, ¿quién fue el prójimo? Y él respondió y dijo, el que usó de misericordia. Y Jesús le dijo, ve y ya tú lo mismo. A mí. Gloria al Señor. Amén. Luego la enseñanza que el Señor le está dando es que hay que hacer misericordia. Gloria al Señor con aquellas personas que sufren, con aquellas personas que padecen, con aquellas personas que están heridas, con aquellas personas que no tienen fuerzas ni para levantarse. El Señor le da a entender que hay que hacer misericordia. A mí. Quisiera hablarle de 2 o 3 clases de heridas que podemos recibir. Gloria al Señor. Hay heridas que se reciben que nosotros somos culpables, que nosotros somos los promotores y la causa de recibir esas heridas. A mí. Hay cosas que yo las busco, hay cosas que yo me las provoco y hay cosas que yo las recibo. Y el mundo me las tiene que dar o Dios me las tiene que permitir que sucedan. Bendito sea Dios. Amén. Porque cada uno tiene que recibir aquello que hace, sea bueno o sea malo. Amén. Una persona que vive fuera del Señor o en Dios y hace cosas desordenadas, cosas que están fuera del orden de Dios, a la final va a recibir la marca de las heridas, la marca del dolor, hasta llegar posiblemente a ser enjuiciado por medio de la voluntad del Señor. Un ejemplo que me viene al corazón. La Biblia dice que Absalón se rebeló contra Dios y contra el pueblo. Pero llegó un momento que en esa rebelión que Absalón hizo contra Dios y contra el pueblo, queriendo arrebatar el reino de Dios y conquistarlo él, a la final de los tiempos, la Biblia nos enseña que Absalón se quedó colgado de sus cabellos en un árbol y llegó el siervo de Dios, el general Joab, y le clavaron unos dardos en el corazón y de esa manera la Biblia nos enseña que Absalón perdió la vida. ¿Saben ustedes por qué recibió Absalón eso? Porque se rebeló contra Dios, se rebeló contra el pueblo de Dios. Y todo el que hace lo malo contra Dios y todo el que hace lo malo contra el pueblo de Dios, si no se arrepiente, si no viene a la cruz, si no recibe la sangre del Cordero, más tarde o más temprano recibirá aquello que está haciendo, ese dolor, esa herida o ese juicio, porque uno lo busca, porque uno lo provoca o porque uno se rebela contra Dios y contra su obra. Y podemos hablar de tantas cosas que pasaron en la palabra del Señor, tantas consecuencias que sufrieron de hombres y mujeres que recibieron heridas por hacer lo malo, que recibieron dolor por no hacer la voluntad del Señor.
David cometió pecado, dice la palabra del Señor. Cometió asesinato, tomó lo que no le pertenecía. Y llegó un momento que cuando el siervo del Señor, el profeta de Dios, va hacia él, le dice, hay un hombre y le compone una parábola. Y cuando él compone esa parábola, David dice, a ese hombre hay que hacerle esto. Y David tuvo que ser herido por su pecado, de tal manera que sintió el dolor en el corazón por lo que había cometido. Y en el Salmo 51 podemos ver la profundidad del dolor de su alma por lo que él había cometido. Y él tiene que decir, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Lávame más y más de mi maldad y borra todos mis pecados, porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo, para que tú seas reconocido justo. Bendecido sea Dios. Amén. Bendecido sea Dios. Amén. Hay dolores que se reciben por no hacer la voluntad de Dios. Hay heridas que se reciben por no hacer el propósito de Dios. La palabra que hemos leído, dice la palabra del Señor, que un hombre descendió de Jerusalén a Jericó. Es decir, estaba en la presencia de Dios, estaba en la casa de Dios, estaba en el lugar de adoración, estaba en el centro religioso Jerusalén, donde se hacían las fiestas para el Señor, donde se adoraba a Dios. Pero él descendió, tomó una decisión equivocada. Y cuando tomó una decisión equivocada, dice la Biblia que salieron unos ladrones. Se juntaron un conjunto de ladrones y empezaron a golpearle. Yo creo que él se pudo defender y por ese motivo él cayó herido y le tuvieron que golpear fuertemente, porque se fue de la presencia del Señor, porque se fue de la casa de Dios. Y de esa manera se perdió todo aquello que tenía. Y no solamente lo perdió, sino que fue herido. Y al ser herido, lo despojaron en aquel lugar y lo dejaron ahí medio tirado, como que ya no tenía solución. Yo creo, para mi parecer, que lo dejaron porque ya lo dieron por muerto. A tal manera que cuando pasa un levita, cuando lo ve de lejos, lo ve medio muerto y pasa de largo. Pasó un sacerdote y de esa misma manera, cumpliendo la ley religiosa, también pasó de largo. Pero un samaritano no pasó de largo. Dice la Biblia que viéndolo se acercó. Y cuando se acercó pudo comprobar que había vida. Es verdad que estaba herido. Es verdad que le despojaron de sus bienes. Es verdad que le quitaron todo lo que tenía, pero había algo en el corazón de ese hombre que aún respiraba, que aún tenía vida. Y como tenía vida, y aquel hombre, dice la palabra de Dios, que fue movido a misericordia. Y comparándolo y aplicándolo a la vida espiritual, hay decisiones que se toman que no son las correctas, que son equivocadas. Hay hombres y mujeres que están en la casa de Dios, que viven en la presencia del Señor, que está dentro de la obra de Dios, pero llega un momento que quieren descender, que quieren tomar otro camino. Pero hay ladrones que te están esperando y me están esperando para robarnos las riquezas, para robarnos lo que tienen, para robarnos todo lo que la vida buena nos ha dado de parte del Señor. Y a veces lo consiguen porque hay quienes toman decisiones equivocadas. Pero de la misma manera que Dios tenía un samaritano que fue movido a misericordia, también quiero aplicarte que hay un Dios grande en el cielo, que a veces nos podemos equivocar, nos podemos confundir, nos pueden herir por dentro, nos pueden despojar, nos pueden quitar lo que tenemos, pero atención, tenemos un Dios que no pasa de largo, tenemos un Dios que se detiene, tenemos un Dios que defiende, tenemos un Dios que nos pone en el lugar que Él se ha despojado, en los lugares celestiales, y nos lleva
al lugar para sanarnos, para restaurarnos, para ponernos en lo más alto. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Pues dice la palabra de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Él ha descendido de aquel lugar santo y se ha hecho hombre y se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Amén. Y digas Gloria. que solo te la va a curar Dios. Amén. Posiblemente este hombre como aquel otro joven, hay personas que se aman tanto, que se quieren tanto, tienen tanto ego a las posesiones que tienen, que no quieren cambiar. Hay personas que son heridos. Pródigo, escuchad, pródigo no es solamente el que se va. Un pródigo es aquel que es derrochador. A veces me sé explicar esto, ¿vale? A veces queremos, y yo mismo lo he dicho, pero quiero darle a entender esto. Un pródigo no es uno que se marche solamente. La palabra pródigo en el diccionario es derrochador. Luego pueden haber pródigos dentro de la obra del Señor, dentro de las congregaciones, porque han derrochado lo que tenían. Y aquel joven tomó la decisión de irse. Sus heridas no fueron de alguna manera golpeadas, pero sí llegó a verse en la situación más difícil y más baja en aquel tiempo de Israel, apacentar los cerdos, y deseaba comer las algarrobas. Pero llegó un momento que él recordó algo y dijo: ay, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Iré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Tomó esa decisión, se levantó, y cuando llegaba a la casa del padre, la sorpresa del hijo es que él no pudo ver al padre, pero sí el padre lo vio a él. Amén. Y dice la Biblia que corrió hacia él. Amén. Y cuando corría hacia él, dice la palabra del Señor que lo abrazó, lo besó. Y dijo: vestirlo, este era mi hijo. Y quiero decirte una verdad grande. Por mucho que te arrebate la vida y por mucho que se pierda en el mundo, no hay nada que pueda agotar las peticiones que Dios tiene para ti. Aleluya. No hay nada que pueda agotar las peticiones que Dios tiene para ti. Quizás digas: no hay solución. Sí que hay solución, porque tenemos un Padre de amor, un Padre lleno de misericordia, Amén. un Padre que nunca te da las espaldas, un Padre que te está amando desde la eternidad. Hay a veces que ignorantemente se puede expresar algo que no es correcto, pero Dios nunca nos amó desde la cruz. Dios no nos amó porque murió en la cruz, es al revés. Murió en la cruz porque antes nos amaba. Gloria al Señor. Porque si nos ama desde la cruz, el amor de Dios tiene principio, el amor de Dios tiene número, pero dice la Biblia que el amor de Dios es eterno. Gloria al nombre santo del Señor. Amén. Gloria al nombre santo del Señor. Amén. Él te ama de eternidad a eternidad. Él te Aleluya. ama sin tiempo, sin fin. Luego puedes estar heridos, puedes estar despojado, puedes tener lo que creas tener, pero te prometo en el nombre de Jesucristo, como te abraza el amor de Dios, te conquistará. Amén. Pero hay una herida que en esta me voy a alargar posiblemente un poquito más, que a ver cómo explico esto. Hay heridas que las hace Dios y hay heridas que las hace la vida.
Pero hay heridas, como he dicho, que es Dios el que la hace. Es Dios a veces el que nos tiene que herir. Y a veces Dios permite que nuestra vida, en ciertos momentos de nuestra área, puedan suceder cosas para que podamos valorar las cosas santas del Señor. Y ahora me explico mejor. Salomón, os veo muy atento. Salomón, dice la palabra del Señor en Eclesiastes 12, 11 o 12, no me acuerdo. Dice la Biblia: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y dice, ¿por qué? Y dice la Biblia, porque esto es el todo del hombre. Amén. Salomón, cuando escribe eso, no era joven, ya había experimentado experiencias personales en la carne. A la temprana edad, Dios le da un trono para ocupar, y le aparece el Señor en una visión y le habla, y le dice Dios, pídeme. Y cuando le dice Dios, pídeme, Él no le pide nada, solamente dice, Señor, dame sabiduría para llevar a tu pueblo. Amén. Ahora Dios, que recompensa abundantemente, dice, por cuanto no me has pedido riqueza, ni fama, ni dinero, ni poder, yo te daré todas esas cosas. A mí. Ahora Él empieza a gobernar, empieza a reinar, empieza a hacer la voluntad del Señor, y su sabiduría llega hasta los extremos de los confines de la tierra, hasta que vienen a escucharlo la reina Saba y de Saba, y todos quedan asombrados. Pero llega un momento que el corazón de Salomón se desvía y se va tras los dioses, tras el pecado, a tal manera, disculpen las frases que voy a decir, pero está escrita en la palabra: todo lo que su ojo vio y deseó, Él lo tuvo, porque Dios, hágame Dios. Si podamos aplicarlo ahora a nuestra vida, quiero ese chalet, quiero ese coche, quiero eso, bendito sea Él. Todo lo que su ojo vio y deseó lo tuvo. Empezó a tomar decisiones equivocadas, a casarse con una mujer, a vivir en el placer desordenado, a levantar altares de cada mujer que él tomaba para que adoraban al Dios pagano, hasta que el corazón de él se fue estropeando, rompiendo y apartando de la presencia del Señor. Por eso ahora tiene que retomar, y cuando él hace una reflexión en Dios y vuelve a retomar los caminos del Señor, lo primero que leemos en Eclesiastes es: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Porque ya nos habla desde la experiencia: sé lo que es Dios y sé lo que es el mundo, sé lo que es la gloria y sé lo que es padecer, sé lo que es el placer, pero sé que lo que es vivir en la presencia del Señor. Ahora él entiende. Bueno, fíjese qué paradoja, hermanos, esto es una paradoja. Eran los tiempos de paz, en los tiempos de Salomón, que nunca se ha reinado, se ha vivido como en aquel tiempo, pero en su corazón no se hallaba la paz. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque un hombre, una mujer puede tener gloria, puede tener corona, puede ocupar lugar, puede vivir cerca del pueblo y que todo el mundo te diga gloria, hosana o bendito, pero el corazón puede estar desviado de la misma presencia del Señor. Ahora, cuando él hace una meditación, hace una balanza, compara y dice: el mundo, Dios, la santidad, el pecado, el vivir bien o el placer. Por eso dice: gózate con la mujer que te ama en los días de tu juventud. Hace una valorización de valor para dar a entender qué es lo mejor. Y ahora dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Luego, el todo del hombre no es la gloria, el todo del hombre no es la fama, el todo del hombre no es el poder, el todo del hombre no es el dinero, el todo del hombre no es predicar, el todo del hombre no es ocupar un lugar, porque puedo ocupar un lugar y puedo caer, puedo hacer cualquier cosa.
pueblo está en desorden. El todo del hombre es este: ten a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es lo que quiere Dios, que tenga una armonía directa con el cumplir la bendita palabra de Dios. Amén. Ahora, no me he confundido de mensaje, que sé lo que quiero predicar. Dios nos enseña y me enseña que dice la Biblia que Dios lo ha dado todo. El Padre ha dado a su Hijo, su reino, su sangre, su trono. Dice, porque dio a su Hijo y todas las cosas con él. Ahora cuando habla con este hombre, le dice, ¿cómo es la ley? He oído del tema, estoy en el tema. Dice, ¿cómo es la ley? Dice, amarás a Dios con toda, díganlo, todo tu mente, todo tu corazón, todo tu ser. Lo que está enseñando Dios, que Dios lo que quiere que el hombre no viva un evangelio a media. Dicho de otro modo que lo estoy diciendo por ahí, es un todo por el todo. Dios lo ha dado todo, ahora Dios a usted lo quiere todo. ¿Sí? Dios lo ha dado todo, ahora quiere de usted Dios todo. Quiere su corazón, quiere su mente, quiere su alma, quiere su cuerpo. Ahí quiere servir a Dios con la mente. Sé que Dios existe, sé que Dios puede hacer algo, pero el corazón, aunque venga a la iglesia, está lejos del Señor. El corazón, aunque venga al culto y ore, no está en armonía con Dios. Pero cuando le doy a Dios el todo, Dios es capaz en su soberanía de tratarme, en su soberanía de gobernarme, porque es un todo por el todo. ¡Aleluya! Gloria a Él. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que hay otro hombre y va al Señor. Cuando va a Dios, ¿vamos bien, por amor? Cuando va a Dios, le dice al Señor: Señor, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Un joven. El Señor le dice, resumiendo, que ya lo sabéis, vende todo lo que tiene y sígueme. Y dice la Biblia, y oyendo esa palabra, el joven rico se fue. Claro, él quería seguir a Dios a su conocimiento y a su placer y a su forma. Pero cuando tiene un enfrentamiento y la realidad con el Cristo de gloria, el Señor dice, puedes vender el lote a quien quieras, pero a mí no me vendes el lote. Si quieres ser mi discípulo, vende todo lo que tienes, da todo el dinero y sígueme. Porque era tanta la gloria que tenía él en el corazón y tanta arriesgada el poder de la economía y el poder de que tenía en aquel momento, que fue capaz de dar las espaldas a Dios y quedarse con su gloria. Y te lo voy a decir con mucha delicadeza y con mucha verdad. Hay glorias humanas que te llevan al infierno. Hay glorias humanas que te apartan de Dios. Hay poderes humanos que te alejan del camino santo del Señor. Pero hay ruinas que Dios las permite. Hay pérdidas que Dios las permite, que nos hace la realidad de encontrarnos con aquel que es verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Y ahora entro en la tercera edad. Y a veces no quiero despojarme. Y a veces no quiero cambiar. Pero dice la palabra de Dios que había un hombre que se fue de alguna manera porque su hermano quería matarlo, Saúl. Y Jacob
Y cuando se quedó allí dormido, dice la Biblia que vio visiones de Dios y que tuvo sueños y vio ángeles. Y cuando llegó a la ciudad, al lugar, Jacob seguía siendo la misma persona. Pero ahora pasan años. Dios empieza a bendecirlo, de tal manera que él cruza el río, aquel lugar, con una vara. Y ahora al regreso tiene mujeres, tiene hijos, tiene nietos, tiene tanto ganado, tanto poderío, que cuando se tiene que encontrar con su hermano dice: hagamos 2 campamentos. Dice: ir delante, que yo iré al compás de los niños y de las mujeres. Gloria al Señor. Y ahora cuando cruzan todo, él va a cruzar. Ahora dice la Biblia que le aparece el ángel de Jehová. Y empiezan a pelear. Y ahora él dice: bueno, no te dejaré hasta que no me bendigas. No te dejaré hasta que no me bendigas. A tal manera que dice: dime cuál es tu nombre. Dice: Jacob. Ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel, príncipe de Dios. Y dice la palabra de Dios que le pinchó en un lugar hasta el día de hoy y empezó a andar cojo. Gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Dónde tuvo el encuentro? En Peniel. ¿Y qué quiere decir Peniel? Rostro de Dios. El primer lugar que tuvo la visión, Betel, casa de Dios. Pero la casa de Dios no le cambió. Cuando él cambió fue cuando tuvo un encuentro con el rostro de Dios. Y dicho esto, hay personas que vienen a la casa de Dios, hablan en lengua, ven la gloria del Señor, pero siguen siendo los mismos, ofrendan, siguen siendo los mismos, vienen de la misma forma, tienen el mismo carácter, tienen la misma actitud, porque no le cambia el foro, no le cambia el lugar, no le cambia el ambiente. Pero cuando tienen un encuentro con la misma persona, con el Nazareno de gloria, y él te hiere, te cambia el nombre, te cambia la forma, te cambia la actitud, te cambia el carácter. Y hay personas que Dios las tiene que ir para que cambien en el nombre de Jesucristo, porque no le cambia la casa, le cambia el mismo Dios. Y a veces Dios tiene que irnos, tiene que despojarnos. Hay a veces que, por ejemplo, como a Ricardo, que tengo una gran amistad ancha y profunda con él. Imagínense que yo soy un ovejón, una oveja de aquí de la iglesia. Y ahora él, y yo, imagínense que fumo. Y él: Juanico, te tienes que quitar de fumar. Juanico, no puedes ponerte camisetas de tirantes, por decir algo, ¿vale? Te tienes que quitar los pendientes. ¿Es verdad? Claro, como pastor, él tiene que decirlo. Pero también le digo a él, y él lo sabe, claro que lo sabe, por supuesto, y algunos también. Por mucho que él me diga, como no me cambie Dios, no hay quien me cambie. Como no me trate Dios, no hay quien me vaya a tratar. Pero como yo tenga un encuentro con Dios y tenga la herida de Dios que me ha pinchado y tenga un trato con Dios y vea las señales del resucitado como Tomás, aleluya, y toque la obra de Cristo el Señor, digo: ¡ay! Este es el verdadero. No me tiene que decir él: quítate el pendiente, yo me arranco el pendiente. No me tiene que decir él: quítate de fumar, no, yo mismo me quito de fumar. Y cambio, no porque me lo hayan dicho, cambio porque tengo el Espíritu Santo en el corazón. Y el Espíritu Santo me lleva al arrepentimiento. Y vuelvo al Señor con el corazón avergonzado por lo que he vivido, por lo que he hecho. Pero Dios empieza a hacer la estructura, la imagen de la perfección que Él desea. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Hay heridas que las permite Dios, pero hay una que son exclusivas. Hay unas que son particulares. Hay heridas que no todo el mundo puede soportarlas, hermano.
todos son capaces de vivirla. San Pablo, tengo la voz de poseído ahora, ¿no? San Pablo oró a Dios porque tenía un aguijón. Lo que voy a decir son para maduros, para gente ya que ha vivido muchos años. Y cuando está orando al Señor le dice: quítame este aguijón. Hay quienes dicen que posiblemente tenía que ser una enfermedad, otro cualquier cosa, pero la realidad es que tenía un problema en su cuerpo. Y ahora le sale la voz de Dios y le sale y dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y según la historia, San Pablo murió con aquella herida que tenía, con aquel dolor, con aquel aguijón. Porque hay heridas, hay situaciones que Dios nunca nos las va a quitar, pero sí nos capacita Dios y nos da la habilidad de vivir con ellos. Hay aguijones que usted pueda tener, que puede vivir, sea personal, sea familiar, sea del asunto que sea. Y ha rogado a Dios y le ha dicho: Señor, quítame esto. Dios mío, quítame esto que estoy viviendo. Trae esta solución. Hazme entender lo que no entiendo. Y parece ser que nada sucede. Al contrario, sale Dios y le dice a usted y me dice a mí: tienes que vivir con eso, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hay dolores que tenemos que vivirlo, sufrirlo con gozo en el espíritu. Pero hay unas heridas que son particulares, son exclusivas y solamente les pertenecen a aquellos que son de Dios y a los que Dios quiere hacer. Hay heridas que dice la palabra del Señor para reducir el tiempo. Dice la palabra, hablando de Cristo el Señor: Él fue herido por nuestros pecados y nuestras rebeliones. Y cuando Cristo está en la cruz, lo vemos desfigurado, lo vemos herido, lo vemos ensangrentado. No había parecer en él. Dice la Biblia: como trigo molido, él fue machacado. Pero dice la palabra del Señor que él al tercer día resucitó. Las heridas del Calvario fueron permitidas por Dios Padre y fue Dios que lo llevó a ese lugar. Porque si Dios Padre, atención, si Dios Padre no lo hiere, no hay salvación, no hay cruz, no hay muerte, no hay sangre, no hay resurrección. Y hay heridas que a veces Dios nos permite pasar para el beneficio de la obra, para el cambio nuestro, y no entendemos el dolor, de tal manera que hay algunos que viven la situación de Job. A veces Dios te coge, te rompe, te desfigura, te hace masa, porque yo soy más mejor, una vasija. Yo a lo mejor quiero ser algo, pero en la presencia del Señor, cuando me acerco a Dios, Dios me dice: no, yo soy Dios, yo soy soberano. Y ahora Dios lo deshace, ahora Dios lo coge, ahora Dios lo rompe, y ahora Dios empieza a hacer su obra perfecta, sus manos. Dice la Biblia, hay un versículo que dice la palabra de Dios: sus manos son manos de maestro. He dicho las clases de vidas que se pueden vivir y las que Dios se está exigiendo para que se produzca un cambio en el corazón. Porque retomo la palabra que he dicho antes: amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón. Eclesiastes, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo
Cuando Salomón hace esa reflexión, no habla desde la ignorancia, habla desde la experiencia. Porque hay personas que se dedican a hablar de aquello que no han vivido. Pero Salomón no. Salomón había pasado un ciclo, había experimentado la gloria de Dios y la gloria del mundo. Había experimentado el sabor de Dios y el sabor del pecado. Ahora él tiene que hacer una valorización, y lo que yo quiero darlo con una frase es un todo por el todo. Ahora te pregunto, ¿qué te está exigiendo Dios? Hay personas, hay a quienes Dios les exige no hacer. Si yo estoy haciendo algo indebido, Dios me dice no lo hagas. Pero hay personas que Dios le dice tienes que hacer esto. Y hay personas que Dios le dice es verdad que me ha dado la mente, es verdad que me has dado tu cuerpo, tu momento, pero aún no me has dado el corazón. Es verdad que me has dado el sentimiento, me has dado el conocimiento, pero Dios quiere todo tu ser al completo. Una negación. Una negación. Tengo que negarme a lo que hago, en el mundo me refiero. Tengo que negarme a lo que soy, en el mundo me refiero. Pero tengo que dejarme que la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos gobierne. Porque no estamos en los tiempos para jugar. No estamos en los tiempos para entretenernos y hacer competiciones. Estamos en los tiempos para sanarnos, permitirme esta frase. Estamos en los tiempos para sanarnos los unos a los otros. Para cuando tengas la oportunidad de hacer bien a aquel que está herido y herida, no digas sus defectos, acércate, extiéndele la mano, sale de la herida en el nombre de Jesucristo. No estamos en los tiempos para hacer la obra del enemigo, que Dios lo reprenda. Estamos en los momentos para vivir el Evangelio santo, verdadero, el auténtico, el que no fracasa, el que no te engaña, el que no te da las espaldas. Y a veces no vemos lo que queremos ver, a veces no entendemos lo que queremos entender, pero dice la Biblia, con dos frases quisiera luego orar. Dice la palabra, al que cree, todo le es posible. Lo vuelvo a repetir, hermanas, al que cree, todo le es posible. Pero hay otro versículo que dice, hablando del fruto de la fe, al que si crees, verás la gloria de Dios. Ven ustedes cuando Cristo habla. Es la expresión más fácil, el maestro nos deja todo enseñado. Si crees, verás la gloria de Dios. Hay quien no ve la gloria del Señor porque no se lo cree. ¿Cómo voy a ver la gloria del Señor? Vamos a ver. Si no lo crees, no puedes verla. Pero como crees en el corazón, verás la gloria de Dios. Porque Dios dice su propia boca, al que cree, todo le es posible. Amén. Yo no puedo cambiar, pero Él sí puede cambiarme. Amén. Te digo una verdad grande que está escrita en uno de los libros de los Salmos. Cuando yo trabajo para cambiar, nada voy a conseguir. Pero cuando trabaja Dios y le doy a Dios el lugar, te prometo que Él puede. Amén. Él tiene la autoridad, la soberanía para hacer la obra que Él desea hacer en tu corazón. Amén. ¿Qué te está demandando Dios? Joven, mujer, anciano, siervos, Iglesia de Jesucristo en Elche, los que estamos aquí. Te pregunto, ¿qué te está demandando Dios? ¿Que hagas o que dejes? Pero te prometo que sea una demanda de una forma o de otra, que no tomes aquella decisión que tomó aquel joven. Le dio las espaldas porque no quiso decir al Señor, dar el dinero y dejar la gloria que tenía. Prefiero vivir en la ruina, pero sé que tengo las puertas eternas abiertas. Prefiero sufrir en la tierra, pero sé que tengo la eternidad ganada. Prefiero negarme a mi placer, a mi gusto, a mis formas. Y es verdad que a veces acoplarme a la palabra,
me va a hacer llorar, me va a hacer sufrir, pero no entiendes que lo que Dios te está demandando es que te quiere llevar a la eternidad y que te acoples a la palabra y que el Espíritu Santo haga la obra en el corazón. Porque cuando no dejamos a Dios que produzca el fruto, por lo tanto, sé que a lo mejor te ha traído al Señor. Hay a quienes les ha traído al Señor una situación, otra situación a otros. Cada uno viene al Señor por un asunto. Pero da igual, Dios es el Maestro. ¿Qué me está pidiendo Dios? A mí Dios me exige, y sé lo que me exige, y me está exigiendo que le busque más, lo prometo, y lo digo para vergüenza mía. Anoche eran las 2 y pico de la mañana y decía, Señor, ¿qué pides de mí? Y me decía, Señor, que me busque. Estaba leyendo y no sentía esa situación a la lectura. Estaba lleno de libros. Me puso a lo mejor, Ricardo, lo digo delante de Dios y ante el Espíritu Santo. Mi yerno abría la casa y mi Marilú, había una caja llena de libros. Una caja que tenía ahí, y voy a cogerla a ver lo que hay por ahí. Y me puse a leer desde la 1 hasta la 2 y dije, no siento nada, pero me puse a orar. Y les prometo en el nombre de Jesús que la intimidad con Dios trajo refrigerio a mi alma. Aleluya. ¿Saben por qué? Porque Dios a mí me está demandando oración, que me busque, porque es el lugar donde Dios quiere hablar conmigo y que ciertas cosas las deje. Yo no sé lo suyo, pero tú sí que lo sabes. Por lo tanto, tengo el beneplácito del pastor. No voy a hacer llamado. Pero si hay algo donde estás, que Dios te lo está exigiendo, sea cambio, sea entrega, sea de hacer bien a alguien, a una hermana, a un hermano, lo que sea. Si es oración, si necesitas más orar, si necesitas entregar más tu vida, tu ministerio, tu ocupación, lo que tienes para el Señor. Donde estás, no vengas aquí. Donde estás, te pones en pie en el nombre de Jesucristo. Como yo necesito más oración, ya estoy en pie porque quiero dar más a Dios en el nombre de Jesucristo. Si alguno tiene algo que Dios le está pidiendo, ponte de pie, no hace falta que me lo digas. Donde estás, te pones de pie en el nombre de Jesucristo. Y vamos a orar juntos en el nombre del Señor. Si no, no pasa nada. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Si hay alguien que cree que las exigencias de Dios te las está pidiendo en un cambio o en una entrega, ponte de pie un minuto. Si eres perfecto, te quedas asentado y asentada.